Bendiciones a todos, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de ustedes, deseándoles que estén muy bien en esta tarde. Gracias damos una vez más a nuestro Señor, quien nos permite por su gracia compartir su palabra a través de este medio. También recordándoles la oración que tenemos el lunes, de 5 a 7 de la mañana. Estamos orando pues por nuestras peticiones y por la prosperidad de la obra del Señor en este lugar. Recordemos que el que da crecimiento a la palabra es el Señor. Nosotros predicamos su palabra, sin embargo, quien da el crecimiento es el Espíritu Santo. Entonces, una vez más, pues recordándoles esta oración que estamos realizando los lunes de 5 a 7 de la mañana para presentar nuestras peticiones delante del Señor, como dice la palabra, en toda oración y ruego delante del Señor con acción de gracias. Entonces, una vez más, pues, invitados para que estemos este lunes de 5 a 7 de la mañana en nuestros hogares, elevando pues esta oración delante de la presencia del Señor. Vamos pues a leer la palabra de Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, el verso 16, 17 y 18. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 16 dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dice el verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Gloria a Dios. Vamos pues a meditar en la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, recapitulando entonces, hemos venido hablando acerca de las cárceles espirituales. Como hemos dicho, nosotros no solamente tenemos un cuerpo físico, sino que también tenemos un cuerpo espiritual. Es decir, no solo tenemos cuerpo para interactuar con el mundo físico, sino que también tenemos un cuerpo que tiene unos sentidos espirituales para interactuar con el mundo espiritual. Dios quiere también que podamos conectarnos con la realidad espiritual, que es la realmente eterna. Y así como existen entonces cárceles físicas para nuestro cuerpo, para las personas que infringen las leyes, así también hay cárceles espirituales. Es decir, nuestro espíritu también puede estar en una cárcel o parte de éste, porque recordemos también que el espíritu puede ser inclusive fragmentado o puede ser impartido, como dice la palabra. Le dice el Señor a Moisés: tomaré del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos. Hablando pues de los ancianos que sobrellevarían la carga del pueblo juntamente con Moisés. De manera que nuestro espíritu puede ser impartido o puede ser fragmentado. De allí donde parte de nuestro espíritu puede estar en una prisión espiritual. Y esto entonces nos imposibilita para avanzar. De allí donde nosotros podemos estructurar proyectos para mejorar y nunca salimos de una misma condición. Y nos reinventamos y escribimos y planificamos y rayamos, pero siempre desembocamos en un fracaso, en la misma situación de siempre y no avanzamos. Esto ocurre porque buscamos la solución donde no está, porque en la mayoría de casos tenemos una prisión en nuestro ser, es decir, nuestro espíritu o parte de este está aprisionado en cierta área
y le es imposible avanzar porque está atrapado. De manera que no se trata a veces de reinventarnos, de estructurarnos, sino que se trata de analizar la situación que estamos viviendo delante del Señor y rogar a Dios siempre, como dice Pablo, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que podamos entonces mirar en qué condición estamos. Ahora, hablamos pues de que son muchas las razones por las cuales nuestro espíritu se puede ver entonces en una prisión espiritual. Pero esto ocurre siempre porque infringimos leyes espirituales. Entonces, al infringirlas, a veces en desconocimiento nos hacemos culpables. Y bueno, hemos venido entonces hablando de razones por las cuales nos vemos involucrados en prisiones. Y empezamos a hablar en relación a el principio de la restitución, que se nos revela en el libro de Levítico, el capítulo 6, del 1 al 7, donde habla acerca de la restitución y donde habla acerca de lo que hay que hacer para restituir, ¿cierto? Porque mientras nosotros no restituyamos, vamos a estar en una posición de injusticia. El problema es que a veces lo ignoramos o lo desconocemos, pero en el mundo espiritual el hecho de que permanezcamos en una posición de injusticia, entonces nos reclaman y nos pueden llevar a una situación de prisión hasta que no podamos resolver este asunto. Bueno, ahora 8 días entonces hablamos acerca de los asuntos pendientes, ¿sí? Que no resolvimos, que quedaron en el pasado, porque una vez más les recuerdo y hablábamos y aclarábamos que la justificación de la cruz es en relación a nuestra deuda para con Dios, pero que la Biblia nos manda a restituir en relación a nuestras deudas para con nuestro prójimo, para con nuestros semejantes. Y mientras no hagamos esa restitución para con nuestros semejantes, entonces siempre va a haber allí una deuda pendiente. Bien, vamos entonces a continuar en relación a este tema y vamos a tocar algunos otros puntos en este día con relación a la restitución y con relación a asuntos que nos pueden involucrar en ataduras, cárceles que nos imposibilitan el avance espiritual. Entonces vamos a empezar hablando de algunas propiedades. Es importante analizar esto también delante del Señor. Por ejemplo, supongamos que X persona tiene una herencia, hereda una casa, por ejemplo. Esta casa viene a ser de su propiedad por ser una herencia. Se la dejaron sus padres, pero sus padres a la vez la heredaron de sus abuelos. Y esta es pues su porción. Sin embargo, vamos a suponer que esta casa, los abuelos o el abuelo, la adquirió de una manera injusta. La adquirió usando el dinero que no era de él. La adquirió por medio de robo, o la adquirió por medio de retener el trabajo de sus jornaleros, de sus trabajadores. En fin, la haya adquirido de una manera inapropiada, o tal vez haya derramado sangre inocente para adquirirla. Estamos poniendo un ejemplo, ¿cierto? Tal vez hayan asesinado a una persona para quedarse con ese lugar
o con esta casa. Y supongamos que nadie se enteró, nadie se dio cuenta del asunto. Esta casa entonces la tomaron en herencia a los hijos y bueno, y posteriormente viene entonces a ser parte del cristiano, porque la heredó de sus antepasados. Nadie sabe el asunto. Sin embargo, dentro de lo que estamos hablando, dentro de lo que es el mundo espiritual, estas cosas no quedan así nada más sin resolver. Hay una demanda espiritual en relación a la injusticia y que en este caso puede ser generacional porque es una propiedad de la familia. Entonces, esto puede generar una presión no solamente al nivel de individuo, sino a nivel familiar. Y puede causar un problema de ruina dentro de una familia. Y entonces se puede ver que el abuelo no prosperó por más que quiso, por mucho negocio que hizo, que los padres no prosperaron por mucho negocio que hizo, por mucho dinero que invirtió aquí o allí, no pudo salir adelante. Y entonces vemos que ahora en la vida del cristiano se está repitiendo el mismo patrón y vemos que él no avanza, que no puede surgir de sus problemas financieros o en este caso, poniendo el ejemplo de que la propiedad se haya adquirido por medio de derramamiento de sangre inocente, inclusive se pueden repercutir condiciones de accidentes en la familia, problemas económicos, y uno dice, pero ¿por qué ocurre esto? Ahora, ¿cuál es el asunto, hermanos, y lo que hemos venido diciendo? Que nosotros tenemos que desarrollar entendimiento espiritual. Es decir, tenemos que siempre buscar en Dios una respuesta a nuestra condición, porque no todas las situaciones que vivimos son porque necesariamente hay que vivirlas, porque es que en muchas ocasiones se acepta de una manera pasiva todas las circunstancias buenas o malas que vienen a la vida. Sin embargo, esto no debe ser así. Recordemos que cuando el apóstol Pablo le fue enviado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, él no se sentó y dijo, esta es la voluntad del Señor. No, él quiso quitarlo, él pidió a Dios que lo quitara, pidió que lo quitara de él, ¿cierto? Pero halló una respuesta en el Señor. El Señor le dijo, no, bástate mi gracia, y yo voy a permitir que este aguijón esté allí hasta que cumpla su propósito. Porque hay cosas que Dios las va a permitir para cumplir un propósito. Pero hay otras cosas que sencillamente son producto de una injusticia que nos está reclamando en los cielos, en las esferas celestes, y que muchas veces nosotros ni la recordamos o la hemos olvidado o ni siquiera somos conscientes de ella. Y por eso hay la necesidad siempre de consultar al Señor. El problema, hermanos, es cuando nosotros no consultamos al Señor. Mire el caso de Josué. Cuando los gabaonitas los engañaron, disfrazándose, la Biblia resalta ese punto de que ellos no consultaron al Señor y por esto les juraron no matarlos, ignorando que eran sus vecinos. Pero ¿cuál es el punto que resalta la palabra aquí? Que ellos no consultaron al Señor. Porque cuando uno no consulta al Señor, uno sufre entonces el engaño del enemigo. Y como decíamos en la ocasión pasada, los espíritus malignos tienden a hacer un trabajo investigativo. Ellos buscan en nuestro expediente a qué pueden apelar, ¿sí? Por dónde pueden afectarnos, por dónde pueden dañarnos.
Entonces hacen un trabajo investigativo y entonces se dan cuenta, mira, este cristiano es propietario de una casa que la adquirieron de una manera injusta y hasta mataron por esa casa. Entonces esa casa empieza a ser una maldición para la vida del cristiano. Y allí es donde, repito, reitero, hay cosas que hay que buscarlas en Dios, porque uno tampoco puede especular en relación a la situación. Cuando uno está viviendo una situación compleja, adversa y contraria, que se prolonga y se dilata a través de los años y nunca cambia, hay que consultar al Señor. No se trata tampoco de inventarnos cosas, se trata de buscar a Dios en oración para que Él nos revele las causas y las razones de por qué estamos sujetos a una condición como esta. Recordemos el pasaje que nos narra la Biblia en el segundo libro de Samuel y que bueno, de este vamos a hablar más adelante, más detalladamente, pero básicamente es un problema que hubo en Israel con relación a un hambre. Dice la palabra del Señor que hubieron 3 años consecutivos de hambre en Israel. Frente a esto, ¿qué hizo David? Consultó al Señor. Volvemos entonces al mismo punto, consultar al Señor. Mire, pasaron 3 años. Inclusive, ¿por qué no se consultó al Señor antes? Mire lo tremendo aquí, porque es que a veces uno permite que el tiempo se dilate y cuando uno no busca respuestas en Dios, pues no las obtiene, porque es que el que pide se le da, el que busca halla. Y David buscó al Señor, consultó al Señor y el Señor le reveló la causa por la cual el pueblo de Israel estaba sufriendo de hambre. Y lo que le dice es que es por causa de Saúl y su casa de sangre, porque él violentó un pacto contra los gabaonitas, que fue el pacto que hizo Josué con ellos de no destruirlos. Pero lo especial aquí es que la solución a este problema, la raíz como tal no yacía en que el Señor los perdonara, sino en que ellos buscaran al ofensor y restituyeran la ofensa. Por eso David lo que hace es que busca a los gabaonitas y les dice qué podemos hacer para que ustedes bendigan la heredad del Señor. Porque aquí no era un tema para con Dios, sino para con el hombre. Volvemos entonces al principio del que hemos venido hablando. Hay cosas que no son con Dios, sino con los hombres. Y recordemos entonces, la sangre del Señor nos justifica delante de Dios con relación a nuestras deudas para con Dios. Pero nuestras deudas para con los hombres se hace necesario restituirlas para ir al ofensor y mirar cómo podemos entonces restituir la ofensa. Entonces volvemos al ejemplo que venimos hablando. Después de que se hace un trabajo investigativo, entonces las fuerzas del mal operan en una familia. Y si nosotros vivimos o esta persona vive una situación compleja, adversa durante todos sus años y desde que siempre tiene memoria su situación es la misma, no avanza, no cambia, no mejora, quiere decir que hay algo operante que está dañando, ¿sí? Y lo que hay que hacer es consultar al Señor, buscar a Dios en oración para que Él nos revele las causas. Hermanos, estoy seguro que el Señor nos va a contestar. Dios nos va a mostrar y nos va a enseñar cuáles son las causas y las razones. Y en el caso, digamos, del ejemplo que hemos venido trayendo, pues bueno, una vez el Señor revele la causa, hay que restituir, hay que buscar la persona agraviada. Por eso el texto que leímos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio.
Y la palabra que hemos venido hablando es esta: restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda, y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Que es otra cosa que hemos venido hablando, ¿cierto? O sea, vamos a buscar el perdón de Dios una vez hayamos entonces hecho la restitución para liberarnos totalmente del asunto, de la prisión a la que nos arrastró el problema. Ahora, en un ejemplo como el que hemos venido trayendo, pues uno no puede, hermano, asirse a las cosas. Si Dios a uno le revela que esta casa fue adquirida por medios injustos, hay que buscar la forma de restitución. Hay que buscar a la persona. No, que la persona murió, hay que buscar un familiar, un hijo de esta persona y exponerle el asunto y decirle: mira, pasa esto, yo debo restituirle, usted qué me pide, usted qué quiere que yo le dé para que usted me bendiga y me libere de esta deuda que mis antepasados tienen para con usted. Y uno debe resolver ese asunto, porque mientras uno no lo resuelva, uno va a vivir atado a una situación de injusticia y espiritualmente siempre le van a recalcar y le van a reclamar a uno ese asunto y lo van a encarcelar en una situación donde uno no puede salir. Reitero y aclaro una vez más, estos no son asuntos que estén involucrados con la salvación, porque recordemos que la salvación es mediante la fe, por la gracia de nuestro Señor. Es decir, los requisitos de la salvación solo los pudo pagar nuestro Señor Jesucristo. Pero los asuntos de esta vida se relacionan con la justicia. Y también nuestro galardón en el tribunal de Cristo está regulado a la justicia que desarrollamos en esta vida y ya no a la fe en la salvación, porque la fe nos introduce a la salvación, pero saber vivir en justicia nos lleva a la libertad total y a posicionarnos dentro del gobierno de los cielos, tanto en esta vida como en la venidera, y a traer el reino de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra ciudad. Eso solo lo podemos lograr en justicia. Por eso dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios es justicia. No podemos decir que estamos posicionados en el reino de Dios si en nuestra vida hay áreas de injusticia. Entonces esto es lo que el enemigo busca: establecer áreas de injusticia en nuestra vida para poder atarnos en esa área e imposibilitar nuestro avance y el establecimiento del reino de Dios. Entonces, un cristiano que está involucrado con temas, como lo que hemos venido diciendo, como tener una casa que sencillamente fue robada, por ejemplo, fue robada, yo la heredé y es mi casa y vivo en ella. Entonces, quiere decir que vivimos en un galardón, en un trofeo del enemigo, donde a toda la familia y a la vez yo voy a heredar eso a mis hijos y a mis hijos. No podemos permitir eso. Son cosas que hay que indagar en Dios. Es más, cuando nosotros tenemos una herencia, hermanos, qué bueno que antes de nosotros gozar de ella o ponernos alegres, busquemos a Dios, consultemos al Señor y le digamos: Señor, revélame que esta herencia sea en justicia, que sea realmente la bendición del Señor. Porque recordemos, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Hay otras bendiciones que uno las llama bendiciones, pero desembocan en tristezas para nuestra vida. Entonces, qué bueno que cuando nosotros heredamos algo, pensemos en eso: Señor, esto fue conseguido en justicia. Si así lo es, entonces realmente será una bendición para nuestras vidas. Bueno, espero que con este ejemplo tengamos claridad. Esto involucra todo lo que son propiedades, que heredé una casa, que heredé una finca. Siempre entender bajo qué razones nuestros padres adquirieron o poseyeron estas cosas,
para entonces saber que en ellas hay justicia y entonces eso será una bendición y no será causa de nuestra ruina. Otra cosa también que quisiera que enfatizáramos son las cosas que compramos, porque en ellas también nos podemos ver involucrados, hermanos, en asuntos de injusticia y esto a su vez desembocar en un lazo para nuestra vida, un lazo que nos amarra, que nos ata, que nos encarcela. Por eso recordemos lo que dice el Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? Bueno, el cazador son fuerzas malignas que andan buscando cristianos, inclusive, para atarlos, para encarcelarlos, y están viendo cómo los empujan a situaciones de injusticia para poderlos atar. Porque recordemos, ningún cristiano que ande en justicia podrá ser afectado por el maligno sin el verdadero permiso soberano del Señor. Que esto fue lo que le ocurrió a Job. Recordemos lo que Satanás le decía al Señor: ¿cómo lo voy a tocar si tú lo tienes cercado, encarcelado, lo tienes cercado, protegido? O sea, no permites que yo entre a hacerle daño. ¿Pero por qué ocurría esto? Porque dice la Biblia que él era justo, que él era perfecto, ¿sí? O sea, para con sus semejantes, Job era una persona íntegra, de manera que el enemigo no tenía forma de hacerle daño. El enemigo siempre va a hallar razones de injusticia para demandarnos, como como se le dijo a Pedro. Pedro, Satanás los ha pedido, sí, o sea, los ha demandado. ¿Por qué los demandó? Seguramente había alguna razón. Entonces él siempre va a buscar causas para demandarnos, de manera que quedemos sujetos a una condición de injusticia donde él pueda afectar áreas de nuestra vida o de nuestra familia. Y entonces, hablando con este tema de los objetos, nosotros, hermanos, debemos siempre tener cuidado con relación a lo que compramos. Porque a veces nosotros, hermanos, compramos cosas u objetos sencillamente porque son baratos, pero a veces o conocemos un poquito o nos hacemos los que no conocemos, pero que en muchas ocasiones estos objetos son producto de una injusticia. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Hoy día vemos el robo por todos lados, ¿cierto? Entonces, X persona robó algo. Robó no sé, algún aparato, algún electrodoméstico. Y entonces nos lo ofreció a nosotros. Y nosotros decimos: no, pero eso está muy barato. Es que realmente esta es la oportunidad para yo comprar eso que tanto he querido y mire este precio que me da. Y entonces compramos lo que no debíamos comprar. Mire, inclusive, hermanos, inclusive en estos elementos, nosotros tenemos que aprender a consultar al Señor. Porque a veces ni siquiera sabemos qué estamos comprando. Y por eso siempre y cuando, hermano, uno pueda y tenga la capacidad de comprar algo nuevito, es mejor, ¿cierto? Obviamente, o comprarlo de una fuente confiable, de una persona que uno sepa y tenga testimonio que es una persona íntegra. Porque a veces compramos cosas que porque son baratas, pero eso resulta que se lo robaron a fulanito y lo tenían guardado y no lo vendieron y porque era barato lo compramos. Entonces allí hemos cometido también o hemos participado en toda la dinámica del robo, porque cada uno de los que participan en el robo se hacen culpables, inclusive el que compra. No, es que yo no sabía. No importa, pero el hecho de comprar lo hace participante. Por eso, hermanos, no nos acostumbremos a comprar a gente que no conocemos porque es que es barato y porque mire y que es que me ofreció esto tan barato.
No, debemos tener mucho cuidado con este asunto. Mucho cuidado con lo que compramos en la calle, en gente que ofrece por ahí en la calle, que teléfonos, que esto, que es que aquí está a mitad de precio. Nosotros debemos tener, hermanos, malicia en relación a estas cosas. Bueno, ¿por qué vende tan barato? Tiene que haber alguna causa o razón. Porque si nosotros tenemos objetos, hermanos, robados en nuestra casa, entonces también es producto de una atadura que nos persigue y que nos afecta y nos encarcela. Y esto se empieza a expresar en la casa a través de pobreza, a través de ruina. Hacemos negocios y nos quebramos. O sencillamente a los miembros de la casa los están robando constantemente, los atracan. Y uno dice, hombre, pero ¿por qué ocurre esto si somos cristianos? Pues porque hay una cárcel espiritual donde opera un espíritu de robo y tiene atada a la familia o la persona en esta prisión de robo y constantemente roba a la persona. ¿Por qué? Porque está generando una demanda frente a una justicia. Es decir, el cristiano está involucrado en un hecho de robo y los espíritus lo demandan y por eso lo saquean y lo roban. No sé si me hago entender con todo esto, pero de allí es donde nosotros, hermanos, debemos de ver esto de la situación espiritual con seriedad. Porque cuando nosotros no aprendemos a ver esa justicia, entonces nosotros vamos siempre a vivir una situación compleja y difícil. Entonces miremos todo esto, hermanos, y es aquí donde nosotros podemos desarrollar entendimiento espiritual. Recordemos lo que el Señor le dice al pueblo de Israel: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento espiritual. Entonces cuando carecemos de entendimiento espiritual, somos afectados y somos llevados cautivos. Por eso entonces hay la necesidad de entender todas estas cosas. Y esto nos lleva entonces a reflexionar y el propósito de estos mensajes es que podamos reflexionar y podamos ser proactivos en relación a lo que escuchamos. No solamente quedarnos con lo que escuchamos, sino también mirar entonces cómo actuamos con relación a esto. Y es bueno que oremos y empecemos a analizar lo que nosotros poseemos y tenemos, lo que nosotros tenemos en casa, lo que hemos comprado, su procedencia o lo que hemos heredado, cómo se obtuvo. Y empecemos a orar por estos asuntos para que el Señor nos dé revelación y podamos entender realmente y que todo lo que nosotros tengamos, sea poco, sea mucho, sea en justicia, ¿sí? Porque la palabra de Dios mismo testifica que es mejor lo poco en justicia que el mucho tesoro donde hay turbación. Entonces, es importante, ¿sí? Vuelvo y reitero, el reino de los cielos es justicia. Cuando nosotros desarrollamos una vida en justicia, el enemigo no tiene ninguna forma de dañarnos. Entonces, estos dos ejemplos los he puesto para que entendamos el asunto, pero pues lo aplicamos a cada una de las cosas que podemos tener, que podemos comprar. Es bueno analizar todo lo que tenemos, ¿cierto? Que haya sido entonces algo adquirido en justicia, ¿cierto? Que no sea algo que haya tenido que ver con robo, con estafa, con muertes, porque muchas veces por robarle algo a alguien inclusive hasta lo matan y después van y venden eso porque lo venden barato y alguien lo va a comprar porque es barato y muchas veces el cristiano se ve involucrado en estas cosas y que porque es barato lo compra pero nunca hace un juicio en justicia, nunca usa el espíritu para discernir y por eso cae en el lazo del diablo. Y es de lo que el Señor nos quiere librar, de lazos, lazos del diablo, y de ser traspasado de muchos dolores. Entonces, es bueno que empecemos pues a orar por esto y a pedirle al Señor discernimiento con relación a lo que nosotros poseemos, a lo que tenemos, de lo que somos propietarios, de lo que nos han inclusive regalado, de que todas estas cosas se hayan en alguna manera
adquirido siempre en justicia, como deben ser las cosas, que se haya siempre pagado por las cosas conforme al precio que es. Es importante y no vernos entonces en un lazo debido a tener parte con los que hurtan, con los que quitan. Poder siempre limpiar nuestras manos delante del Señor de todos estos asuntos y de todas estas injusticias, para que cuando nosotros entonces estemos delante del Señor, no tenga el enemigo de qué acusarnos, y entonces estemos protegidos y que ese cerco, ese escudo que el Señor pone a nuestro alrededor, no tenga brecha, no tenga portillo, porque recordemos lo que dice la palabra del Señor, que el que hiciere el portillo lo morderá la serpiente. Es decir, si nuestro vallado, nuestro cerco tiene alguna ruptura, entonces la serpiente va a entrar y nos va a morder. Si estas rupturas son las injusticias que en algún momento nosotros nos involucramos y por allí entra la serpiente y nos muerde. Pero que si nosotros, hermanos, estamos dispuestos de todo corazón a corregir estos asuntos y a darles orden delante de Dios, hermanos, yo estoy seguro que Dios va a cerrar todos estos portillos, nos va a defender, y que cuando nosotros restituyamos, entonces dice el texto, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y seguramente el Señor nos va a justificar y nos va a limpiar de todos nuestros pecados, y las situaciones van a cambiar. Seguro que sí, hermano. Vea, ya para terminar, una vez se restituye, cuando se ha vivido una situación adversa por causa de la ausencia de la restitución, la situación va a cambiar automáticamente, hermanos. Dios va a empezar a abrir puertas donde antes no habían puertas. Dios va a traer bendición de donde antes no venían. ¿Por qué? Porque se cerró una puerta al enemigo, porque se restituyó, porque nos liberamos. El espíritu salió de la condición donde estaba atrapado, y Dios entonces puede bendecir y puede abrir camino y puede dar lo que se tenía retenido a causa de esta situación en la que estábamos involucrados. Entonces es importante siempre orar al Señor que nos revele y nos muestre estas situaciones, ¿sí? Si vivimos una situación contraria y adversa, repito, prolongada en el tiempo, de la cual nunca salimos, orémosle al Señor y pidámosle revelación, porque yo sé que el Señor nos dará las causas y entonces podremos obrar conforme a la revelación del Señor. Vamos pues a dejar aquí, vamos a darle gracias a Dios por su palabra.